Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frostburg dentro del canal. Uy, no, la cagué. Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Craft of Survival, es decir, un juego de supervivencia que acaba de salir global hace casi nada, ¿sí? Hoy creo que salió global, así que vamos a estar viéndolo, ¿sí? Ya lo vimos en el pasado, lo vimos en Twitch en algún directo, pero como digo estaba en inglés, estaba en desarrollo y ahora sí ya está el juego terminado, así que vámonos rápidamente para abajo y le comento un poco más sobre esto, ¿sí? Bien, estamos acá dentro del juego, sí, como le digo, es un juego de supervivencia que ya lo habíamos probado en Twitch en su momento, pero estaba en inglés y estaba en desarrollo y la verdad que, como saben, no me gusta mucho jugar los juegos en inglés, ahora sí ya está en español. Acaba de salir global hoy, sí, pero en realidad todavía no salió global del todo. Lo que quiere decir esto es que está solamente en los países donde estuvo la beta cerrada. Si el juego estaba en una beta cerrada en inglés, mientras se estaba probando no funcionaba la tienda, era todo muy básico y solamente funcionaban en algunos países. Y entonces lo que hicieron ahora es ya largarlo con los idiomas alternativos, ¿sí? Está el español entre ellos y ya está la actualización definitiva, pero solamente sigue estando en esos países donde estaba la beta cerrada, ¿sí? Uno de esos países es Canadá. Entonces la forma de jugarlo es usando una VPN, conectarse a Canadá con un correo de Canadá y descargarlo por ahí, ¿sí? Y si no, lo que yo recomiendo es que esperen unos días y ya va a estar global en toda la Play Store de todos los países, ¿sí? Así que esto sería un primer pantallazo, una primera impresiones para que ustedes lo puedan ver cómo quedó definitivo y vamos a ir probándolo, ¿sí? Pero como saben, cuando esté en todos los países lo vamos a jugar en nuestra cuenta real, ¿sí? Entonces acá ponemos nuestro nombre, Javi G. Vamos a ponerlo separado como el fake de Frostburg. Y me gusta esto de acá. Si tenemos origen, podemos poner en la raza. ¿Sí? Puede ser humano, podemos ser un elfo oscuro, un semi-orco o podemos ser un alto elfo. Raro, ¿no? Yo me voy a elegir ser un elfo oscuro, me llama mala atención. Si acá tenemos los elfos oscuros, se han ganado su mala reputación, son hermanos de los elfos altos, sí, son hermanos de estos, pero serán que tienen mala reputación. Conforme pasó el tiempo, algunos se dieron cuenta de que parecían una vida tranquila en la superficie y se unieron al imperio humano. Sí, están unidos a los humanos. Tenemos los orcos, una raza joven, velocidad, bestia, caso. Le temen a los semi-orcos. Y cosas. Sí, voy a poner un elfo oscuro para poner algo distinto. Sí, podemos ser obviamente hombre o mujer. Opa, que sexy está la nena, ¿eh? Entonces, bueno, me voy a quedar con apariencia masculina. Podemos poner distinto tipo de cara. Sí, me gusta con los ojos rojos. Si somos un elfo, me gustaría más ahí. Podemos elegir el tema del cabello. Vamos a elegirme ahí para que me resalten mis hermosas orejas. Bigote, barba, vamos a ponerme una barbita ahí, bien rara. Podemos elegir el color del pelo, lo vamos a poner bien negro. A la verga, qué lindo que quede el azul, me gustó el azul. Y habilidades pasivas, ¿sí? Entonces acá tenemos distintos tipos de habilidades. Podemos ser bárbaros, podemos ser hechiceros. Aumenta el daño mágico infligido, reduce la duración de los efectos negativos, el estoico, y el caballero aumenta la vida máxima, ¿sí? Aumenta el daño infligido. Yo me voy a ir siempre con la parte física y me voy a hacer siempre un tanque, aunque el mago me gusta también, un elfo mago, pero me voy a ir por la fuerza. Entonces ahí creamos nuestro personaje y arranca lo que es el juego, ¿sí? Los antiguos se nos abandonaron, pasaron siglos y milenios y seguimos esperando en vano su regreso. En su ausencia nos convertimos en monstruos. Hemos levantado el imperio más grande, pero nos hemos olvidado de los mandatos del profeta. Dejamos los santuarios en manos de verdugos y carniceros. Sellábamos el destino de muchos sin derecho, y cuando la tierra se tornó roja con los ríos de la sangre vertida, el mundo se fracturó bajo el peso de nuestros pecados y los monstruos se alzaron en sus tumbas.
A la verga, se rompió todo. Profeta perdona a nuestras almas. Pero aún hay más en la historia de este mundo. En cuanto a la tuya, empieza con tu muerte. A la verga, estamos muertos. Y resurrección. Nos mataron y revivimos. Me gusta porque tiene todo como un modo historia bastante heavy, bastante interesante, bastante lindo. Y la verdad que es un juego que promete mucho y es un juego de teléfono, ¿sí? Ustedes lo van a poder jugar en su teléfono al igual que yo acá. ¿Sí? Entonces estamos acá. Fíjense que tenemos, bueno, como le decía, modo misiones, ¿sí? Misiones principales. Tenemos que correr. Hablamos con la chica. Dama misteriosa, mira, la puerta está abierta, es nuestra oportunidad. ¿Ves el cuerpo del guardia de pasillo? Coge esa armadura, ya no será necesario. ¿Cómo puedo lanzar magia sin mi vara? Si solo sería un storm, me esconderé aquí, nos vemos fuera del castillo, dice la chica. Bien, entonces tenemos que salir. Peleamos. A la verga. Qué buena. Bruta la fuerza que tengo, Agarramos y... agarramos todo. Nos pusimos la armadura del bicho este. Fíjense que, miren lo que es armadura. Tenemos casco, tenemos la espada, ¿sí? Tenemos obviamente lo que es la pechera, pero también tenemos cinturones, pantalones, tenemos bota, tenemos una mascota, un gato, mochila, ¿sí? Tenemos otra cosa acá, brazalete, tenemos, bueno, la mochila acá abajo, un bolsillo extra, tenemos colgantes, anillos, cadenas. Es bastante brutal esto, ¿sí? Bueno, si miramos podemos coger esto, una cosa gratis. Seguramente después le meten un anuncio, pero bueno, 20 de cuero no está mal, es una vez al día. Y tenemos cositas gratis, este es el buzón, ¿sí? La carne y demás. Y tenemos planos, ¿sí? Fíjense la cantidad de planos que podemos hacer. Bolsita, huerto, vendaje. Tenemos, miren la cantidad de armas. Igual hay que ver como todo juego siempre que figuran un montón de cosas. Y después cuando queremos fabricar esto nos damos cuenta de que el cuarzo no existe o cosas así. Hay que ver qué se puede hacer y qué no. Pero fíjense la cantidad de ropa exagerada que tiene. La cantidad de armas, ¿sí? Bancos de trabajo. Adornos. La verdad que está bastante interesante. Y después podemos dar vueltitas. Bien, pegamos en área, eso me gusta. Vamos a revisar el cuerpo de acá. Agarramos todo. Tenemos, sí, fíjense que... ponemos sigilo. Hay un grandote ahí. Y ¡pumba! ¡A la verga! Tomá, grande. Agarramos todo. Revisamos acá el cuerpo. Que este soy yo que estoy muerto ahí. Agarramos un anillo usado. Sí, podemos revisar, pero fíjense que tenemos distintos tipos de habilidades. Eso me gusta. Agarramos el diario, eso no se puede. Agarramos todo por acá y nos vamos a salir. Si vamos a hacer un primer pantallazo seguramente al momento de estar viendo este video, que sí, que obviamente que es el tutorial. Un cráneo, a la verga. ¿Y esto? Miren, podemos sacar un escudo. El momento de estar viendo este video seguramente voy a estar en directo en Twitch, así que atentos a eso. Recuerden, JaviG_G, me pueden buscar en Twitch, vamos a estar en directo jugando este juego hoy, esta tarde, ahora mismo, ¿sí? Cuando estén viendo este video vamos a estar en directo en Twitch. Así que bien, vamos a de castillos a arrabales. Ahí está la princesa, la chica esta, yo ya salí del castillo, creo que ya hemos llegado y que este castillo es que necesitamos. ¿No han seguido? No lo parece, o nos habrían atrapado ya hace rato. No volveré a esa mazmorra horrible, hace que se me pongan los pelos de punta. Nuestro problema continúa, mira, la entrada del castillo está bloqueada por escombros. Cuidado, lobos. Dicen los lobos. Malditos lobos pesados. Fíjense que pego en área, está bueno, eso me gusta. Son enormes, gracias por la ayuda, no habría podido ellos, de no ser por ti, te han herido. Si tengan un rasguño, pero sobreviviré. Toma, coge esta tela y hazte un vendaje curativo, ¿sí? Agarramos la tela. Esto es una especie de tutorial que nos van diciendo, ¿sí? Nosotros agarramos eso y entonces cómo podemos craftear los vendajes. Con una tela y con la flor creamos un vendaje y para usarlo obviamente que tenemos que aplicar ahí. ¿Sí? Y ahí nos curamos. Fíjense que ahí ya se me colocó el anillo, se me colocó el agua de ahí, tenemos el escudo por ahí. Está bastante interesante eso.
Tenemos, bueno, si nos sumamos a Discord nos dan cristales. Tenemos la tienda, así que podemos comprar después con los cristales que conseguimos ahí. Podemos comprar cosas. Eso está bastante interesante. Y después obviamente que seguimos el modo. Sí, está bueno que tiene todo un modo historia. No han sido tan fácil, perfecto. Creo que te las apañarás. Pronto oscurecerá y ni siquiera tenemos un fuego. Enciende una hoguera. Bien, entonces ahí tenemos una misión, ¿sí? Si nosotros vamos acá. Construcción, mobiliario y ahí tenemos nuestra hoguera, ¿sí? La vamos a poner en cualquier lado. Más que nada es para quedar bien con la chica y que nos dé de comer esta noche. Hay mucho silencio por aquí, no me gusta. La hoguera ya está encendida, deberíamos cocinar algo. Buscaré setas. Aquí aparece seta, podríamos freírla, buena idea. Entonces ahí vamos a buscar las setas, los honguitos. Sí, agarramos varios honguitos y vamos a agarrar algo de madera porque seguramente me va a pedir madera para... Esto va a ser lo que es nuestra zona, nuestra cosa. Sí, quedó la hoguera ahí sumamente perdida. Pero sí, si ponemos la hoguera, sí, fíjense, bueno, y como le digo, me va a pedir madera. Y entonces podemos crear a la verga, ¿sí? Podemos esperar con tiempo, sí, o con los cristales. Los cristales serían como la moneda de cambio acá del juego. Yo voy a esperar mejor en que pase el minuto 15. Si no tengo apuro, voy a cortar el video un segundo y no voy a gastarme esas monedas, esos cristales, porque lo vamos a usar más adelante. Pero fíjense que la hoguera también la podemos mejorar, ¿sí? Me da prestigio, desbloquea una nueva receta de la hoguera y desbloqueamos las infusiones de jengibre que me hace un guiso y el guiso de nabo. A la verga, un guiso de nabo. Los requisitos: debo construir el castillo nivel 2. ¿Sí? Mientras se cocina eso, vamos a ir a hablar con la chica. ¿Sí? Fíjense que esto es el castillo que está cerrado ahí. Y vamos a hablar entonces. Estaba pensando por qué cada vez que el consejo nos envía una misión todo sale mal. Primero la celda, luego los fanáticos. Delirante de Arche fue horrible, ¿te acuerdas? Lo siento, pero no me acuerdo. Solo recuerdo la tortura en nuestra vida y unas imágenes borrosas. Ni siquiera sé tu nombre. Sí, siempre te traían de vuelta a la celda. Estabas inconsciente. ¿Qué te hicieron? No pasa nada. Empecemos por lo básico. Soy Isus Daereni, una maga de la alcaldía, y tú eres mi acompañante. Tenemos todavía una misión por el consejo. Una expedición arqueológica desapareció en las ruinas de este castillo. Tenemos que descubrir qué le ha sucedido. Nos capturaron en el camino y el resto no lo sabes. Pues vamos por ello. Nos llevará un tiempo quitar todos los escombros de la entrada del castillo sin las herramientas apropiadas. En ese caso debemos prepararnos adecuadamente, lo que significa levantar un campamento aquí. Toma la carretera desde el castillo y llegarás a la arboleda Vulpina. Allí debes talar árboles para conseguir leño. Seguro que vienen, y no te olvides de hacerte una bolsa. Bien, entonces hacerme la bolsa sería la mochila, ¿sí? Fíjense que me pide salir del mapa, así vamos a ver lo que es el mapa global. Costa fracturada. Vamos a ver lo que es el mapa. Fíjense, acá está la grieta que se veía en la escena del inicio. Y acá estamos nosotros, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entrar al castillo, pero el castillo está lleno de escombros y nosotros tenemos que crear un campamento en las afueras del castillo para poder conseguir y crear las herramientas necesarias para entrar al castillo. Entonces ahora nos piden que vayamos a la zona esta, que es una zona verde de madera, ¿sí? Fíjense, zona verde de madera, donde vamos a tener que conseguir madera. Fíjense que tiene, bueno, obviamente acá arriba la vida del personaje, que nosotros podemos ir subiendo puntos. Si nosotros a medida que vamos subiendo de nivel, vamos desbloqueando estos puntos. Nosotros somos nivel 6, conseguimos 5 puntos y podemos manejar lo que es el personaje, ¿sí? Podemos darle más fuerza, más destreza, vigor, inteligencia, sabiduría o carisma. Y así lo que hace es esto que está acá: elocuencia, voluntad de intuición, lógica y la habilidad de aprender, físico y resistencia, reflejo y coordinación, fuerza pura física. Entonces esto me hace más daño, índice de crítico, nivel de vida, daño de ataque mágico, inflige de críticos de ataque mágico y probabilidad de persuasión, ¿sí? Entonces vamos a ir subiendo un poco de lo que necesitamos. En este caso voy a subir un poco de esto, voy a subir un poco de esto para llegar a tener todo más o menos equilibrado, ¿sí? La sabiduría no, porque yo no pienso. Aplicamos, y una vez que apliquen, fíjense esto, que piensen bien dónde van a colocar, porque para borrar los puntos y reiniciar esto te piden cristales que están ahí, ¿sí? Entonces ahí fuimos mejorando un poco nuestro personaje, ¿sí? Fíjense que acá tenemos las tareas, tenemos las tareas principales,
Tenemos que aplicar vea la arboleda, tenemos exterminar los lobos del castillo, ¿sí? En la zona donde estábamos recién había lobos, hay que matarlos. Y ruina misteriosa, encuentra el modo de entrar en el castillo, ¿sí? Este sería el objetivo de entrar al castillo, pero para eso tenemos que avanzar en nuestros cometidos. Bien, y lo que es la zona podemos ver que es una zona bastante grande, ¿sí? Tenemos como siempre en todo juego las zonas de madera amarilla, pero en este caso tenemos dos, fresno y aserradero de fresno, ¿sí? Yo no sé si esto es una zona de madera o si es una zona de alguna casa, porque fíjese que tenemos una casita ahí y acá tenemos otra distinta, pero bueno, acá nos dice en los botines que podemos encontrar, el botín especial, sí tenemos mapa, y recuerden que en este juego tenemos lo que es un sistema de energía, ¿sí? 100 puntos de energía. Nosotros podemos irnos caminando a la zona que tarda 22 minutos o podemos correr y gastar energía que pide 27 de energía. Entonces nosotros si venimos del castillo acá gastamos 27 de energía, para volver a la base son otros 27, ya casi que se nos va la mitad de la energía. Entonces tiene un limitante, pero todos los juegos comienzan así. Frostborn también comenzó así. Y bueno, acá tenemos el bosque maldito, que ya sacamos cosas de mayor nivel, pero obviamente que es de mayor dificultad. Y los objetos se perderán al morir, dice, ¿sí? En toda la zona los objetos al morir se pierden, así que hay que pensar bien antes de ir. ¿Sí? Es un mapa cerrado, una blupa. Acá tenemos montañas, cueva de la locura, a la verga. Igual todo esto obviamente que hay que ver si se puede llegar. En teoría corriendo podríamos llegar, dice, así que se podría en teoría, sí, hay que ver si nos dejan entrar. Eso lo vamos a estar viendo en el directo esta tarde, sí. Igual acá tenemos una arena, volver al mapa, estará disponible en próximas actualizaciones, sí. Una arena, lo que pedimos siempre en Frost, por acá ya lo tenemos, pero va a estar en próximas actualizaciones, pero por lo menos figura ahí. Y acá tenemos las zonitas verdes de piedra, sí. Tenemos la zona verde ahí, tenemos iglesias en ruina, a la verga, paso de hierro, sí, bastante cosas interesantes. Tenemos un mapa bastante grande. Entonces acá hay más ruina de la hacienda, y entonces eso es el tema de cosas. Si nosotros lo voy a dejar caminando para esta zona, y entonces, como le digo, seguramente al momento de estar subiendo este video y que ustedes estén teniendo contacto con este gran juego, con este video, vamos a estar en directo en Twitch, ¿sí? Así que los veo por ahí y vamos a estar investigando la arboleda vulpina a ver qué pasa, ¿sí? Así que no les robo más tiempo, una nueva serie, un nuevo juego, así que nos vemos en el próximo video. Espero que les guste, dejen su like y no se olviden de compartir. Un abrazo grande, se cuidan, chao chao.